Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al curso Amor y Relaciones de Pareja. Hoy es la última clase del curso. Sí, llegamos al final. ¿Cómo toleramos cada uno los finales? También depende de nuestra estructura edípica. Pero esta es la clase 11. Con esta clase finalizamos el curso Amor y Relaciones de Pareja. Y la clase de hoy se titula La ideología es inconsciente y determina tus relaciones. ¿Vale? Vamos a compartir para que más amigos puedan también saber de esta cuestión de que la ideología es inconsciente y cómo afecta a nuestras relaciones de pareja y a nuestras relaciones amorosas, ¿no? Vamos allá y me vamos dando un tiempito para que se vayan incorporando nuestros amigos. Bueno, mi nombre es Virginia Valdominos, ya muchos de vosotros me conocéis, soy psicóloga, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y este curso que estamos haciendo lo comenzamos el día 28 de enero en Alcalá de Henares, Madrid, España, donde nos reuníamos unas aproximadamente 30-40 personas hablando sobre estas cuestiones. Pero bueno, pues la crisis del coronavirus y el confinamiento nos ha llevado a realizar exclusivamente online, puesto que también antes emitíamos en directo, pero hacíamos esas reuniones con el público. Bueno, entonces ahora las hacemos exclusivamente a través de emisión online y después también las podéis ver en nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces estamos en la clase 11 del curso sobre amor y relaciones de pareja. Y esta clase nos habla de la ideología. Vamos a ver, ¿por qué hablamos de la ideología, no? Bueno, porque hasta que no comprendamos la importancia que la ideología tiene sobre nosotros, difícilmente vamos a poder combatir la ideología o ayudarla, porque ideología siempre hay. No se puede vivir sin ideología. Lo que sí que se puede hacer es transformarla. Hola Nora, muy bien. Estaba pensando justo que no os he dado ni unos minutos de descanso, pero bueno, como es el último día, vamos allá con todo, ¿no? Con todas nuestras fuerzas y toda nuestra energía. Muy bien, Daniel, me alegro mucho. Un abrazo, gracias por estar ahí. Entonces, que la ideología es, decíamos, muy importante y que hasta que no nos demos cuenta de la importancia que tiene la ideología para nosotros, no podremos combatirla o transformarla. Claro, no solo, digamos que como sujetos estamos sometidos a dos sobredeterminaciones, ¿no? Una sobredeterminación es la del inconsciente, es decir, la de nuestra estructura inconsciente, nuestros deseos sexuales infantiles y reprimidos. Esa es una de las sobredeterminaciones. Esa es la que nos hace ser como somos y como no somos también, y no ser como no somos. La que nos hace responder de una manera, la que mueve nuestros actos, incluso sin darnos cuenta, incluso hacer lo contrario a lo que decimos que queremos hacer, ¿no? Esa es la sobredeterminación inconsciente, la sobredeterminación de nuestro psiquismo, de nuestra estructuración edípica. Pero hay otra sobredeterminación a la que también estamos sometidos, que es la sobredeterminación del sistema socioeconómico en el que nos encontramos, es decir, es la posición que ocupamos en el sistema de intercambio de mercancías, ¿vale? Esa es nuestra posición social. Entonces,
Entonces son esas dos sobredeterminaciones a las que estamos sometidos, a la sobredeterminación del inconsciente y a la sobredeterminación del sistema político, económico, social en el que vivimos inmersos en una determinada posición. Una posición de relaciones con otras personas, ¿no? De relaciones de intercambio. Bueno, entonces no solamente el sujeto social es ciego a lo que se sobredetermina, es decir, uno le pasan cosas económicas o en el trabajo, pero no sabe por qué, que es porque el concepto de valor está sobredeterminando y este producto tiene más valor que este otro producto, y no, es ciego a eso. Y también es ciego a su sobredeterminación inconsciente, a no ser que se interprete su deseo inconsciente, ¿no? Pero interpretar, como decíamos antes, es una cosa. Otra cosa es hacer consciente, concientizar, mentalizarse de algo, que es un término que aquí en España se utiliza mucho, mentalízate, ¿no? Es que si somos conscientes de esto, entonces vamos a poder... Pero eso es una intelectualización que está bastante alejada de la verdad, ¿vale? Que está bastante alejada de la verdad cuando se trata de ver cómo cristaliza en nuestras vidas la ideología dominante. O sea, no es algo de mentalizarse, hay que interpretar cómo cristaliza en tu vida, cómo hace efecto en tu vida la ideología dominante en la que vivimos, ¿vale? La teoría del valor, ¿no? Es esa teoría que da cuenta de esa posición que ocupamos en el sistema de clases, en el sistema de intercambio de mercancías, ¿no? Cómo somos sujetados como producto-efecto de las relaciones de producción a una posición social, ¿no? Entonces, si miramos al hombre con esta ciencia, con esta disciplina, con esta teoría, la teoría del valor, vemos que un hombre deja de ser un hombre, así en general, para ser un burgués, un proletario, un trabajador, un pequeño burgués, un intelectual, un pequeño trabajador, un lumpen, proletariado, un marginado, ¿no? Mirando desde esta teoría ya no es un hombre en general, ya depende de la posición que ocupa en el sistema. Bueno, y esto, aunque parezca que no, también afecta a las relaciones de pareja, porque contigo pan y cebolla es un amor muy cruel, ese no perdura, ¿vale? Pero claro, esa teoría del valor que nos explica... Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Antonio Zamorano, saludamos también a Marta López, Daniel Casado, Nora Sanchís y a todos los amigos que se están incorporando. Entonces, la teoría del valor, la teoría de Marx, el marxismo, que nos explicaba entonces, explicaba ese sistema, el capitalismo, ese sistema que da como producto-efecto determinado sujeto sujetado a esa posición que ocupa dentro del sistema. Bueno, el propio Marx se dio cuenta de que había cosas que no podía explicar su teoría, la teoría del valor. Y concretamente, en un pie de página del Capital, dice que esas cosas de las que no puede dar cuenta la teoría del valor son el amor y la creación. No, esa teoría no puede explicar eso, que hace falta otra teoría para poder explicar esas dos producciones universales, el amor y la creación. Y son universales porque existen en diferentes tipos de sociedades humanas y porque sus modos de producción han permanecido inalterables a pesar de que hemos ido cambiando de un sistema de producción a otro sistema de producción, ¿no? De la esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo. Siempre han estado el amor y la creación. E incluso que aunque haya habido cambios en los modelos de familia, en los modelos del Estado, en los modelos de producción, se han mantenido universales esas dos creaciones, esas dos producciones humanas, ¿no? El amor y la creación. Entonces, Freud viene a llenar ese hueco, ¿no? Ese vacío que había quedado para explicar
los procesos del amor y los procesos de la creación, viene el psicoanálisis y produce una teoría, la teoría del inconsciente, que nos permite explicar eso, ¿no? Hasta la producción del psicoanálisis el hombre sabía que amaba. Yo sé que amo. O sea, antes de que uno comience a psicoanalizarse, sabe que ama, sabe que odia, sabe que tiene celos, pero no sabe nada de la causa de su amor, ni del origen de sus celos, ni de las causas inconscientes de su odio, ¿no? Eso lo tiene que interpretar. Y ahí viene la teoría del inconsciente, ¡pah!, que te permite explicar las razones de tu odio, de tu amor y de tus celos. Entonces viene a quitarle una venda de los ojos al ser humano, como toda ciencia. Toda ciencia lo que viene es a quitarle una venda de los ojos, a descubrirle una nueva realidad, ¿no? Entonces, la teoría del valor, que no era una teoría del sujeto psíquico, carecía de ese instrumento para determinar el hecho de que la poesía y el amor no tienen fronteras, ¿no? La teoría del valor no disponía de los métodos adecuados para explicar, para leer los fenómenos humanos, lo cotidiano, la cotidianidad de la relación de pareja, de la relación amorosa. Eso la teoría del valor no lo podía explicar. El psicoanálisis sí, ¿no? El psicoanálisis puede explicar cómo es posible que después de tantas guerras, de tantas muertes, de tantas transformaciones, de tantas inequidades, aún odiemos y amemos como nuestros antepasados. Aún odiamos y amamos como 20 siglos antes de Cristo. A pesar de que ha habido tanto acontecimiento histórico, a pesar de que ha habido tanta evolución técnica, el ser humano no se transforma, ¿no? ¿Cómo es posible que la codicia anide en nuestro ser? ¿Cómo es posible que todavía aniden en nuestro ser la voluntad de poder, el ansia de matar, el ansia de morir, ¿no? ¿Cómo es posible desear amar a esa mujer o a ese hombre después de tanto, ¿no? Entonces, la teoría del inconsciente viene a poner algunas cosas en su sitio, ¿no? Del amor lo va a decir casi todo. Y de la poesía la va a nombrar su objeto A. El objeto A del psicoanálisis va a ser la poesía. Y esto ya es algo que inició Freud, que el grupo cero continúa, ¿no? Y formaliza como esa articulación poesía y psicoanálisis. Pero Freud dice el objeto A es eso permanentemente cercano pero lejano, que no puedo poseer ni ser, pero deseo, ¿no? La poesía. Ya la sexualidad que propone la teoría del inconsciente es una sexualidad amplia, casi sin límites. Una sexualidad que sostiene nuestro cuerpo y que sostiene que las tendencias de nuestro cuerpo sean unas tendencias u otras, ¿no? Pero es la misma sexualidad que conduce el arte, la vida en general, el trabajo, la política, la investigación científica y todas las cuestiones del ser humano, todas las cuestiones del ser humano están sostenidas por esa sexualidad amplia que propone el psicoanálisis, ¿no? También la guerra y la paz, cuidado, también la guerra y la paz están tocadas por la sexualidad del sujeto psíquico. Es verdad que la economía política, ¿no?, esa sobredeterminación económica, dirige la vida de los ciudadanos. Pero hoy en día, piénsenlo, hay tanta corrupción a todos los niveles de la sociedad, a todos los niveles, ¿no? Permanentemente hay una violación de los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los mayores, ¿no? De las parejas, de las familias. Permanentemente hay una violación de los derechos por parte de los poderosos. Y permanentemente hay una violación de los niños por parte de los religiosos, por parte de figuras que se supone que tendrían que cuidar de ellos. Es decir, hay tanta corrupción hoy en día que lo que nos indica es que la sexualidad ha tocado profundamente la economía política.
está tocada que no es solamente economía política, que está tocada por la sexualidad del sujeto psíquico, por la sobredeterminación inconsciente. Es decir, es una articulación de estas teorías. Y ni hablar del capitalismo salvaje, ¿no? Que el capitalismo salvaje, para resolver la economía, genera guerras inútiles e injustas que, sumadas a la perversidad de los sistemas financieros, llevaron a la crisis económica y de valores que hoy padece prácticamente toda la humanidad y que es en la que se ha producido precisamente la pandemia que estamos sufriendo y experimentando en este momento a nivel mundial, ¿no? Que ya ha matado a más de 1.300.000 personas y que deja por ahora 73.000 muertos en el mundo. Es decir, es en esa economía tocada por lo sexual, donde reina la corrupción, la perversidad de los sistemas financieros, la producción de guerras para mejorar, entre comillas, la economía, ¿no? Ha llevado a una crisis de valores tremenda a nivel mundial, a una depresión que toca a casi toda la humanidad, donde ha sido un caldo de cultivo maravilloso para que el coronavirus se propague. Vamos a decir la verdad, ¿no? Entonces, en este marco de pueblos cayendo en la cuenta de su miseria y de su explotación, están las relaciones de pareja, ¿no? Donde para poder estar juntos tenemos que ser dos diferentes, abiertos, separados, sin sentimientos, ágiles, sin remordimientos y sin culpa. Muy importante para la relación de pareja. Que no haya remordimientos, que no haya culpa, ¿no? Que lo que medien no sean los sentimientos, sino que sean los pactos, que sea el trabajo por la relación, ¿no? Ágiles, porque si no, ya nos enfermamos, ya hablamos de otra cosa, ¿no? Os voy a leer un poema que se titula El genoma humano, que creo que atrapa muy bien lo que quiero transmitiros en este punto. Sergio Ronald dice: buen día, saludos desde Bolivia. Hola Sergio, buen día, bienvenido. El genoma humano es un poema de Miguel Óscar Menasa que dice así: hoy te escribo un poema y te lo digo. A mí la sonrisa no me la tocarán. Ni el amor, ni la brisa, ni las ciencias, ni el arte, ni el humano genoma que todo lo sabrá. A mí la sonrisa no me la tocarán, ni el amor con su furia que te toca y te mata, ni la brisa o el aire de la rancia ciudad, ni las ciencias ligeras, exactas y arrogantes, ni las artes profundas de alguna humanidad. Y el genoma sapiente del hombre nos dirá: de los 6.000 millones que habitamos la Tierra, humanos, debería saberse todos por igual, 3.000 millones ya están muriéndose por la maldita falta de pan. Mas, al pedir explicaciones porque yo creo que sobra el pan, el mundo entero de poderosos me respondieron con amabilidad: que algunos mueren de sarampión, de coronavirus. La droga mata, dijo el ministro, y otros se mueren por diversión. Los que no comen no es para tanto, un error muy pequeño en la distribución. Y en cuanto al resto, los 3.000 millones, viviendo y muriendo siempre la mitad, el genoma supersapiente del hombre nos dirá: ese medio cerebro que no podéis usar es la mitad del hombre que se muere por pan. Esa doble vida, la realidad, los sueños, es del hambre de la tierra solo la mitad. Si solo muriera la mitad, dice el poeta, el hombre llegaría a cierta claridad. Mas lo que pasa, genoma amado, es que la culpa nos matará. El hombre actual, el que se muere de su mitad, odia a los seres queridos y ama la paz. Maltrata hasta la muerte o el dolor, sea mujer, amante o concubina. Educa tan mal lo que produce que envenena a los jóvenes para que nadie le robe su puesto de trabajo, su único trabajo: seguir matando a su mitad. El genoma, infinitamente sapiente, al llegar a este punto del hombre nos dirá:
el hombre vive enfermo y no se curará. Para poder curarlo, no alcanza la mitad. Y traigo otro poema que me va a permitir encadenar con lo siguiente, que dice así: utilizo todo por la mitad. Utilizo todo por la mitad. No conozco ninguna máquina totalmente. No conozco ninguna obra totalmente. No conozco ninguna vida totalmente. Yo también me he dejado llevar muchas veces por intuiciones, por grandes titulares de noticias. Hubo cosas que me tocaba vivir que nunca quise saber de qué trataban. Y hubo comidas exquisitas que nunca probé. Y comidas que comía casi todos los días que nunca quise saber cómo se hacían. Y hubo veces que me la pasaba todo el día cocinando para otros. Cuando me tocaba triunfar, triunfaba a medias. Y nunca llegué hasta el fondo de ningún abismo. Nunca dejé amarme hasta el final. Y en cuanto a mí, yo la amaba locamente, pero a ratos. Y hubo círculos que rompían sus límites y cuadrados que se abrían al mar. Y a mí me parecía todo natural, pero a medias. También dudaba de que pudiera haber un amor sin barreras, un alma sin palabras. Bueno, estas son dos circunstancias dramáticas que le pasan al ser humano hoy en día, ¿no? Que vivimos en ese drama de la humanidad, ¿no? Y las relaciones de pareja se dan también dentro de ese drama que aniquila una mitad de nuestro cerebro, ¿no? Psicoanálisis, decimos, Menasa dice muchas veces, ¿no?, que el psicoanálisis despierta otro cerebro en nosotros. Que si ya pudiéramos despertar la mitad de nuestra capacidad mental, de nuestra mente, ya sería una riqueza, ¿no? Ya si podemos despertar el otro cerebro que hay en nosotros, el inconsciente, entonces ahí tu riqueza y tus límites se amplían, ¿no? Tu alambrado se extiende. La tierra que puedes conquistar va a ser mucho más amplia, ¿no? Porque al hombre moderno se le pide todo, tiene que entregar todo. No entrega solamente su vida cuando pasa ahí por el complejo de Edipo y tiene que aceptar que es un mortal, ¿no? No entrega solamente las relaciones incestuosas que tiene con los padres, ahí en ese proceso. Después tiene que entregar a sus hijos al mundo. Los hijos no son de uno, son del mundo y los tiene que entregar. Tiene que entregar la educación de sus hijos y hasta el propio cuerpo de sus hijos lo tiene que entregar al mundo. Dejar partir, dejar que crezcan, ¿no? Que sean sociales también. El caso es que hay que entrar en la cultura, ser sujeto social. Hasta que uno no es sujeto social, no es sujeto psíquico tampoco. Es sujeto al devenir del sistema, al devenir de sus amantes, al devenir, pero no es sujeto de su deseo inconsciente, ¿no? Eso hay que producirlo. Y a la cultura se va a ingresar de cualquier manera, se ingresa a la cultura. Si no puedes ingresar con las letras o con las artes, si no has podido sobresalir en tu profesión ni en tus estudios, si las mujeres o los hombres te consideran una o uno del montón, bueno, pues vas a entrar en la cultura como un ciudadano mediocre, desconocido, ¿no? Pero la cultura hasta tiene monumentos para los ciudadanos mediocres y desconocidos. Pero si solamente puedes eso y no lo soportas, entonces vas a terminar entrando a la cultura por el diván de algún psicoanalista. Y si tampoco uno puede eso, tampoco puede entrar a la cultura por el diván de un psicoanalista, no pasa nada. La cultura tiene ciertos lugares pues para los subnormales, los oligofrénicos, para reconstituirlos, ¿no? Para cuidarlos. Y para los locos los interna en el hospicio. No pasa nada, la cultura tiene todo previsto, ¿no? Pero si aún así uno se queda horrorizado por esa injusticia, ¿no? Y quiere tomarse la justicia por sus propias manos, ahí te cortan la mano, ¿no? Y si protesta por esa mano que te han cortado,
vas a la cárcel. Y en la cárcel, si sigues protestando por la injusticia a la que estás siendo sometido y que te ha quitado tu nada de libertad, te matan. Alguien te va a matar en la cárcel. ¿No? ¿Por qué? Porque, señoras y señores, y siento mucho tener que decirles esto, que sé que a ustedes no les gusta nada escucharlo, ¿no? Que solamente los más fanáticos de mis alumnos estáis ahí, pero que vivimos en sociedades injustas. Vivimos en sociedades injustas. No existe la libre sexualidad. No existe. No existe. La libertad hay que producírsela, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que este entramado social en el que vivimos, sobredeterminado por esa estructura económica, político-económica, tiene eslabones débiles. Eso sí, tiene eslabones débiles. Y por esos eslabones débiles es por donde se mete el arte, la poesía, las nuevas investigaciones científicas. Se meten por esos eslabones débiles. Y además, no solo eso, sino que ese entramado sexual que a veces tanto nos castiga, esa sobredeterminación inconsciente sexual edípica, la buena noticia es que se puede transformar. Con psicoanálisis puede modificarse. Decía José Martí, el poeta cubano, que la felicidad solo puede hallarse en el camino de trabajo. Quiere decirse que siempre vamos a estar sometidos a algo, siempre nos tenemos que someter a algo. Entonces, mejor estar sometidos al trabajo, que es la vía que nos trae, donde se puede conseguir algo de felicidad, ¿no? Con trabajo, yo trabajando, puedo producir un poco de felicidad para mi pequeña familia. Claro, en una sociedad justa el trabajo es un don, ¿no? Es decir, que no es tan importante hacer dinero, conseguir dinero, acumular dinero, atesorar dinero. Eso es casi como atesorar caca, ¿no? Sino que lo importante en una sociedad es generar trabajo. Generar trabajo y para cuanta más gente mejor. Esa es nuestra riqueza. Trabajar, ¿no? Y también habrá tiempo para el amor, para la poesía, para el dinero, si alguien lo deseara, ¿no? Para la loca soledad de la vejez o para las conversaciones cotidianas, ¿no? Si hay trabajo, hay tiempo para todas esas cosas también. Entonces lo importante, el centro, la importancia, el acento psíquico está en la categoría trabajo para el psicoanálisis. Es siempre con un trabajo. También psicoanalizarse y transformarse requiere de un trabajo, ¿vale? Y la buena noticia es que tú puedes hacer ese trabajo para transformar esa pequeña realidad, tu pequeña realidad. No vamos a hacer una transformación a nivel social del sistema sobredeterminante de la estructura política económica. Esa ya se producirá cuando se tenga que producir y lleva siglos. La transformación que tú puedes hacer para construir esa pequeña felicidad de tu familia, de tu grupo, de tu comunidad, es un trabajo sobre la sobredeterminación psíquica, sexual, que a su vez te podrá permitir entrar en la cultura por esos eslabones débiles. El trabajo puede modificar la naturaleza de las cosas. ¿Qué sería del inconsciente sin el concepto de trabajo? ¿Qué sería del psicoanálisis sin el concepto de trabajo? ¿Qué sería de Freud, ¿no? ¿Qué sería del psicoanálisis sin el trabajo que hizo Freud? El trabajo a nivel teórico y a nivel práctico, ¿no? ¿Qué sería no puede ser el inconsciente de fulano de tal sin realizar un trabajo psicoanalítico, ¿no? ¿Qué sería qué sería la poesía sin el trabajo de los poetas? Es un trabajo el de poeta, ¿no? El de escribir poesía. Todo conlleva un trabajo. También la relación de pareja conlleva un trabajo, pero fundamentalmente un trabajo sobre uno mismo, ¿no? Para llegar a esa relación de pareja purificado, como vamos a ver, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La ideología es inconsciente, es decir, todos tenemos ideología.
Lo que pasa es que no sabemos cuál es. Decimos, por ejemplo, en la ideología política, ay, yo voto a la izquierda, yo voto a la derecha, pero luego uno hace en su vida todo lo contrario al que ha votado, ¿no? Es inconsciente la ideología. Por eso que grandes revolucionarios traicionaron la revolución. Y por eso que grandes protectores de las sociedades civiles fueron después grandes revolucionarios. ¿Vale? Porque la ideología es de trasfondo inconsciente. La ideología pura no existe. Es un procesamiento inconsciente de la realidad, ¿no? Por eso cuando decimos eso de concientizar, hacer consciente, mentalizarnos, es imposible, porque la ideología es inconsciente, ¿no? El psicoanálisis nos permite trabajar una teoría de las ideologías. Decía Luporini en un prólogo al Capital de 1925 que solo se podría hacer una teoría de las ideologías si el marxismo importaba del psicoanálisis el concepto de inconsciente, porque la ideología es inconsciente. No se puede transformar si no es psicoanalizándose, ¿vale? La ideología es no cómo pienso, sino cómo vivo, cómo actúo. Esa es la ideología. No cómo pienso, sino cómo vivo, ¿no? Es el modo de vivir de los ciudadanos. Son todas las cuestiones que nos permiten pensar que la vida es como nosotros la hacemos. En el cómo actúo, en el cómo vivo, se diferencia. Ahí es donde puedo ver qué ideología tengo. Es decir, que para saber la ideología que tiene fulanito menganito, necesito hacer un estudio de fulanito menganito. Necesito que hable, que diga, ¿no? Necesito que el sujeto actúe en transferencia, ¿no? Y ahí entonces puedo interpretar su pensamiento inconsciente, su ideología inconsciente. La ideología es la primera traba que tiene que vencer un psicoanálisis, ¿no? Para que el paciente pueda darse cuenta de que esa manera de la que vive, es una manera que le enferma, que no es la mejor manera de vivir. Entonces tiene que la primera traba con la que se enfrenta es con su ideología. La ideología es inconsciente. La ideología consciente no es la ideología del sujeto, ¿no? El sujeto conscientemente elige esa cosa o elige tal cosa o tal partido político y después hace todo lo contrario. Esa no es la ideología, la consciente, ¿no? Pero no solo la ideología política es inconsciente, nuestra concepción del mundo, nuestra concepción del amor, de la vida, de la muerte, de la fidelidad, de la infidelidad, ¿no? Es inconsciente. No sabemos de ella hasta que no se produce, ¿no? Nora Sánchez dice, la cura sería desarmar la ideología que trae el paciente. Bueno, es el primer escollo que tiene que atravesar el psicoanálisis, su ideología, porque después va a tener que transformar, se produce una nueva ideología en el análisis, ¿no? Una ideología psicoanalítica, donde ya no impera el pensamiento que te transmite las estructuras de poder del sistema dominante en el que vives, sino que impera tu deseo, la ética de tu deseo. Es decir, siempre va a haber ideología, pero se puede transformar. ¿Vale? La cura implica cierta desalienación de esa ideología dominante que está en todos nosotros y que se nos transmite desde que nacemos a través de las proteínas de la leche materna. Ya la madre te está transmitiendo ideología. Después te la van a transmitir la escuela, la guardería, la escuela, el instituto, la universidad, la iglesia, la familia. Te transmite la ideología del sistema del sistema dominante en el que vives. Esa ideología tiene sus modos de transmisión a través de todos estos lugares que acabamos de mencionar y te llega y es inconsciente en ti. Determina tus actos. Pero el psicoanálisis lo primero que te enfrenta es a tu ideología, ¿no? A tu manera de vivir.
Bueno, entonces, para dar ejemplos, ¿no? Hoy amamos como concebía el amor Hegel, y ya pasaron 300 años, ¿no? 3 siglos. ¿Y cómo amamos entonces? Según la teoría del amo y el esclavo, ¿no? El amo le retorce el cuello al esclavo hasta que se pone violeta, y cuando se pone violeta le deja porque si no se acaba el juego. Y luego es al revés, el que hacía de esclavo hace de amo y le retuerce el cuello al otro, ¿no? Y así amamos hoy día, es decir, según la dialéctica del amo y el esclavo. Pero toda ideología es inconsciente. Por eso que alguien puede considerarse la persona más moderna del mundo y seguir amando como según la teoría de la media naranja, que es algo que proviene del siglo III antes de Cristo, y está escrito en el banquete de Platón. Por ejemplo, luego el psicoanálisis te interpreta, ¿no? Un hombre que supuestamente tiene una sexualidad libre, ¿no? Y se relaciona con una mujer, con otra mujer, con otra mujer, con otra mujer, con otra mujer, ¿no? Es decir, yo tengo una libre sexualidad. Sin embargo, ese comportamiento puede deberse a la búsqueda infinita de la pareja perfecta, de la media naranja, de la única mujer, que en todos los casos es la mamá fálica inexistente en la realidad, ¿no? Ese hombre expreso está sobredeterminado por su sexualidad infantil reprimida. ¿Vieron cómo las cosas no son lo que parecen? Eso es lo que nos trae el psicoanálisis. Nada es lo que parece. Una cosa es la manifestación de los fenómenos, lo que percibimos a través de nuestros sentidos, pero eso siempre es engañoso. Eso es siempre del orden del prejuicio, de la ideología. La ciencia lo que hace que es separarnos de lo que perciben nuestros sentidos, ¿no? La ciencia teoriza, nos trae el mundo de lo simbólico, que es siempre más verdadero que lo que nos traen los sentidos, que está ya todo deformado. Y desde lo simbólico, desde el concepto, la ciencia va a determinar lo real, pero ya con un instrumento, con un concepto, ¿no? Con ese universo de lo simbólico. Hola, Pedro Salas. Bueno, entonces, existe otro conocimiento más allá del que nos proporcionan nuestros sentidos, más allá del que nos proporcionan los medios de comunicación, más allá del que nos da nuestra ideología, ¿no? Existe un saber inconsciente, ¿no? Que sobredetermina todo lo que nos sucede. Entonces, el psicoanálisis se va a abrir en este panorama como una posibilidad de libertad. Vale. Yo llegaré a decir hasta la única posibilidad, ¿no? Que no hay una teoría que permita un grado de libertad que no sea el psicoanálisis. Porque está todo tan enroscado de tal manera que es absolutamente imposible ningún grado de libertad en este sistema social y sistema psíquico del que formamos parte en ese entramado, ¿no? Tampoco en el amor, tampoco existe libertad en el amor sin el instrumento psicoanalítico, ¿no? El psicoanálisis proporciona ese grado de libertad. Y la poesía, que nosotros utilizamos tanto en la poesía y hacemos mención a ella, en Grupo Cero, Poesía y Psicoanálisis, ¿por qué es? ¿Por qué utilizamos la poesía como instrumento de conocimiento? Porque la poesía no tiene ideología. Nosotros decimos siempre que la escucha psicoanalítica ha de ser poética, porque no se puede escuchar con ideología, ¿no? Hay que escuchar desde la poesía. La poesía es esa pureza que solo tiene la poesía, que no la busquéis en ningún ser humano porque no existe en ningún ser humano, ni siquiera en el poeta que escribe la poesía. Es la poesía la que tiene la pureza, ¿no? Por ejemplo, la poesía dice, el cielo en la poesía no tiene contenido, sino simplemente 5 letras, y queda bien cada vez que la frase necesite para continuar una palabra de 2 sílabas. Eso es la poesía. No tiene ideología, pureza, ¿no?
La poesía es el único instrumento que posee el hombre para contar la verdadera historia del hombre, porque toda la historia de los hombres que estudiamos en los libros de historia no es la verdadera historia del hombre, es la historia de los vencedores. Los que vencieron son los que escribieron la historia, pero esa no es la verdadera historia. La verdadera historia de los hombres y de los pueblos la podemos encontrar en la poesía. Y por otro lado, la poesía es un instrumento de conocimiento, como dijo St. John Peirce cuando recogió el premio Nobel. En su discurso decía: poesía y ciencia han de estar unidas, porque la poesía, como la ciencia, devela los misterios del hombre, levanta una venda de los ojos de los hombres. Si no, no es una ciencia, ¿no? Las matemáticas son una ciencia, ¿por qué? Las matemáticas son una ciencia por varios motivos, pero principalmente porque rompieron el círculo imaginario de relación del hombre, del ser humano, con Dios. Hasta que no nacieron las matemáticas, el único símbolo con el que se relacionaba el ser humano imaginariamente era con Dios. Pero cuando se produce el número natural, ya hay dos símbolos con el que se puede relacionar el ser humano, con Dios y con el número natural, con el número matemático. Es decir, a partir de las matemáticas ya hay dos eventos simbólicos, Dios y la matemática. El hombre, a partir de las matemáticas, pasa a tener relación no solo con Dios, sino también con las matemáticas, ¿vale? Develó, le quitó una venda de los ojos al hombre. Y el psicoanálisis, la venda que le quita al hombre de los ojos, es esa venda que tenía con respecto a sus propios sentimientos. Era ciego a su sobredeterminación inconsciente, ¿no? Hasta el psicoanálisis nadie sabía por qué amaba, por qué odiaba, por qué se sentían celos, ¿no? De hecho, hay personas que siguen pensando que los celos son patrimonio del amor, que si su pareja se pone celoso es porque les ama, ¿no? Entonces a estas personas lo que hacemos es recomendarles que hagan una escena de celos cada cierto tiempo para que así su pareja sienta que estás enamorado de él o de ella, ¿no? Pero porque siguen pensando que los celos es un indicador de que el otro está enamorado, ¿no? Y el psicoanálisis también es una disciplina científica, que esto es la única, no hay ninguna otra disciplina que pueda leer las superestructuras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta en el siglo XX, a lo largo del siglo XX y a lo largo de lo que llevamos del siglo XXI, nos hemos dado cuenta que los procesos humanos están tocados por el inconsciente, por la actividad del inconsciente. Pero no solamente el amor y la poesía, sino también la ciencia, el derecho, la política, el fútbol, la medicina. Todo está tocado por el inconsciente, porque son sujetos psíquicos los que juegan al fútbol. Son sujetos psíquicos los que operan a un paciente en la mesa de operaciones. Son sujetos psíquicos los que defienden a un criminal o el que juzga un hecho, ¿no? Entonces están tocados por el inconsciente. Por eso el psicoanálisis es capaz de leer todas las superestructuras. No hay otra disciplina que pueda hacer eso, ¿no? Y cuando decimos leer, decimos transformar, interpretar. Y en el hecho, cuando se produce la interpretación, ya hay una transformación, porque ya se ha leído, se ha dado otro sentido a ese hecho, a ese acto histórico, ¿no? Cuando no tenemos instrumentos de lectura, si no tenemos poesía, no tenemos psicoanálisis, ¿desde dónde leemos? O leemos desde la religión, ¿no? O hacemos una lectura ingenua de la realidad. Y precisamente la lectura ingenua de la realidad es la lectura más prejuiciosa de todas, porque el que lee ingenuamente lee desde un contexto en donde es intermediario entre las lecturas que lanzan los modelos ideológicos imperantes, los modelos ideológicos del Estado, y la lectura impuesta por la sobredeterminación inconsciente, ¿no? Entonces, si no tenemos instrumentos de lectura, si no tenemos poesía, psicoanálisis, leemos ingenuamente, ¿no? Tanto cuando leemos las noticias, como cuando leemos libros, como cuando leemos nuestra relación de pareja, nuestros afectos, nuestra vida, nuestra relación con nuestros hijos, ¿no? Y eso
es el más alto grado de sometimiento del hombre en las sociedades contemporáneas. Pensar y leer ingenuamente. Ingenuo quiere decir normal, común, sin criterio, con el modo de leer de los modelos ideológicos, con el modo de leer de los periódicos que están comprados por los poderosos, ¿no? Por los modelos ideológicos del Estado. La religión, el amor, la escuela, la familia, que están tocados de esos modelos ideológicos, a no ser que una familia se puede transformar, ¿no? Con el psicoanálisis una familia se transforma, o un grupo. Porque, como decíamos, la ideología se transmite en las proteínas de la leche materna. Ahí te están transmitiendo, la familia te transmite la ideología inconsciente, ¿no? Es más fácil irse de la casa de los padres, separarte físicamente de los padres, que separarte de la ideología que te enseñaron tus padres, ¿no? Que aprendiste en esa familia. Por eso, claro, las relaciones de pareja luego se hacen complejas en el sentido de que son siempre con una mujer o con un hombre diferente a tu madre, ¿no? Si tú estás viviendo esa relación con la ideología familiar, pues ya no te estás relacionando con esa persona, ¿no? Esa ideología se transforma con psicoanálisis, ¿no? Hay que realizar un trabajo psicoanalítico para transformar la ideología inconsciente. Hay que purificarse, hay que limpiar de ideología, ¿no? Como decíamos, la poesía, purificarse, la poesía, que es la única que no tiene ideología. Hay que llegar a la relación de pareja purificado, sin moral, con una ética psicoanalítica, porque cualquier otra ética es incorrecta. Y la ética psicoanalítica es actuar según el deseo, sin moral. La moral es siempre religiosa, es siempre castrante, ¿no? Represora. Purificarse, ¿no? Amar las ciencias, ser riguroso con la ideología. Entonces, claro, ahí ya cuando voy en esas condiciones, voy a la relación con un hombre o con una mujer, ya está, es todo libertad. Yo voy purificado de mi ideología, de mi moral, ¿no? De mi religiosidad, voy purificado a esa relación. Y ahí es todo libertad. No le impongo nada al otro. No le impongo nada. No quiero que sea ni así ni asá. Voy a la relación, voy a relacionarme con el otro, ¿no? Sin imponer, sin querer cambiarlo. La mayoría de los problemas en las relaciones de pareja vienen porque quiero cambiar al otro. Y eso no se puede. El único que se puede transformar eres tú. Purificarte para ir puro a tus relaciones amorosas, a tus relaciones de pareja. Dulce María Olivas dice, súper. Para terminar, os voy a leer unos versos del poema 45 de La mujer y yo, de Miguel Oscar Menasa, que dice: lo que amo depende en parte de mí, pero yo no soy el que controla la intensidad. Algo del mar, algo de la tierra, el reflejo del cosmos, la historia del amor grabada en esas rocas. Es por eso que el mar me beneficia tanto. Las olas van y vienen quitando el amor de las rocas, y si tú estás ahí, como al descuido, amor te toca. Bueno, hay que dejarse tocar por el amor y dejarse transformar por el amor también, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la clase 11 del curso Amor y Relaciones de Pareja, última clase del curso. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, nos quedan unos minutos.
Se puede ser ingenuo en la vida, en el trabajo, en las relaciones personales, en las relaciones amorosas, en las relaciones de pareja, familiares. Se puede ser ingenuo, pero cuando uno es ingenuo es lo más prejuicioso del mundo, porque está cristalizando en uno la ideología predominante del Estado, recibida y transmitida por múltiples vías. Entonces, dejarse tocar por el psicoanálisis, como dice Nora Sanchís, ayuda a transformar la ideología inconsciente, que sea una ideología regida por la ética del deseo, por la pureza de la poesía y por una sexualidad lo más libre y lo más amplia posible para poder combinar cualquier palabra con cualquier palabra. Y así enriqueceremos nuestra sexualidad y nuestras relaciones de pareja, sin querer imponer nada, sin querer que el otro sea de esta manera o de otra manera. La transformación solamente puede ser una transformación personal. Si nosotros nos transformamos, los otros se pueden transformar. Tu mundo se va a transformar. Muchísimas gracias por estar ahí. En los próximos días avisaré a través de Facebook, de las redes sociales, a través de correo electrónico del próximo curso o ciclo de conferencias que vamos a inaugurar. Las personas que ya sabéis que os queréis inscribir, ya me podéis escribir un mensaje para hacer un registro de cuántas personas estáis en el curso a info@virginiabaldominos.com. Y bueno, los demás pues estad atentos porque en los próximos días iré publicando toda esa información, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. La dirección de mi página web es www.virginiabaldominos.com para aquellos que queráis visitarla o iniciar un psicoanálisis. Y feliz Semana Santa. Que disfrutéis en el confinamiento. Hay que seguir quedándose en casa. Entonces, si alguien tiene algún problema con esta cuestión, puede consultar a un psicoanalista. Pero hay que seguir quedándose en casa durante unos días más, hasta que esto acabe. Daniel, gracias por el curso, que vaya todo bien y que tengas unas felices vacaciones. Muchas gracias, Daniel, igualmente, y continuamos después de Semana Santa. Besos a todos, abrazos y mucha salud. Gracias. Hasta pronto.